Bienvenidos a la entrevista de France 24. Medios de todo el mundo nos hemos hecho eco de los resultados de un estudio publicado en la revista Science sobre los chimpancés del Parque Nacional Kibale en Uganda. Lo que hasta 2015 fue una sola comunidad, la más grande del mundo, empezó a dividirse hasta que en 2018 eran ya dos grupos separados y fuertemente hostiles. Hasta la fecha, los investigadores han monitoreado 24 muertes, entre ellas 17 bebés. Hoy hablamos con Aaron Sandel, es primatólogo y antropólogo de la Universidad de Texas, codirector del proyecto Ngogo Chimpancé. En primer lugar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, se ha hablado mucho de guerra civil, pero usted ha dicho que quizás no es una expresión del todo correcta. ¿Qué ha pasado exactamente con esta comunidad de chimpancés? Bueno, una cosa que hay que reconocer es que cuando utilizamos un término como guerra civil, eso tiene un significado muy específico para los humanos. Es similar en que es un grupo dividido por violencia entre este grupo, pero tengo dudas por mencionarlo de esa manera. Bueno, cuéntenos, por tanto, en 2015 se empezaron a separar, en 2018 ya eran dos grupos y desde entonces se han visto ataques continuos, han sido puntuales. ¿Qué es lo que han monitoreado? Es una dinámica interesante, es una dinámica bastante rara en la que los miembros de esta ex comunidad que se dividió en dos, y hay un grupo particular que está haciendo todos los ataques contra el otro grupo. No es, de nuevo, podría parecer una guerra. Los humanos ven batallas frecuentes, pero esto es una vez al año. Los chimpancés del grupo occidental hacen ataques letales contra chimpancés del grupo central, y estos son chimpancés que eran miembros de la comunidad anterior. Entonces, es distinto a una agresión típica que podría verse entre chimpancés donde están matando extraños. Claro. Hablan de muertes en torno a unos 24 chimpancés. Hemos podido leer que entre ellos habría posiblemente 17 bebés. ¿Por qué habrían matado a los más pequeños? ¿Se puede hablar de una estrategia clara? Con los chimpancés, cuando atacan a chimpancés de otros grupos, matan tanto adultos como machos adolescentes, pero también matan infantes. Esto es algo que no sabemos exactamente por qué pasa, pero sabemos que en los ataques letales en contra de chimpancés de otros grupos, sea que haya un adulto o un adolescente asesinado o un macho o hembra infante muerto, esos ataques parece que permiten a los chimpancés expandir su territorio en esas regiones. Nos habla de que uno de los grupos es especialmente el que ataca. ¿Han llegado por el momento a entender por qué sería ese grupo el que está atacando? Parte de esto creo que habla de la cohesión del grupo de ataque. Ellos desarrollaron una identidad de grupo inicialmente, bien temprano. Hubo otros esfuerzos, pero una situación de mayor cohesión. Y también ese grupo tiene individuos que creo que estaban más inclinados a estas situaciones. Hay una solidaridad común en este otro grupo, hay una personalidad, por eso es que los chimpancés individualmente son significativos. La muerte de un chimpancé puede ser significativa, pero también la presencia puede cambiar una dinámica de grupo. Bueno, hay varias hipótesis, entre ellas la de que quizás el grupo se hizo demasiado grande y empezaron a verse las desventajas de mantenerlo unido. Se rompió el equilibrio ecológico, dicen. ¿Es esto, por tanto, una lucha por territorio, por comida? ¿Qué es esto del equilibrio ecológico? Mire, podría ser una lucha por comida. Eso es una hipótesis común de lo que estamos viendo. Grupos animales que se dividen. Los chimpancés raramente se dividen. Solamente ha habido un caso documentado antes, que fue visto por Jane Goodall y su equipo en los 70. En nuestro caso, es parte del bosque que tiene mucha riqueza en recursos frutales para los chimpancés. Entonces hay que seguir estudiando esto en mayor detalle, ver ¿qué podría motivar esta situación? Competencia por comida puede ser, de cualquier manera, era un grupo muy grande. Creo que una de las cosas principales es que es muy difícil mantener interacción social cuando hay tantos individuos en esta comunidad. Hay que hacer énfasis en la importancia de los lazos sociales.
estos vínculos al interior, digamos, vecinales al interior de la comunidad, pero también mantener las relaciones, bueno, que se puede mantener a pesar de los conflictos. Creo que a cierto punto esas conexiones, cuando se rompen, eso es lo que causa una especie de polarización y un conflicto eventual. Bueno, le pregunto desde alguien que no es científico, pero por lo que me cuenta, ¿podríamos decir que los chimpancés no han evolucionado lo suficiente como para tener la capacidad de manejar grupos muy grandes? Puede que haya un límite de talla de grupos para los chimpancés. Esto es una distinción principal comparada con los humanos. Los humanos pueden tener grandes sociedades y eso realmente es permitido por las instituciones culturales, la capacidad de cooperar. Pero creo que los chimpancés todavía tienen un comportamiento importante que les permite permanecer en comunidad, que les permite cooperar y que podemos aprender de ello también. Los chimpancés viven con el corazón en la manga, son agresivos. Cuando hay tensión, luchan de inmediato y luego se reconcilian. Creo que, bueno, en algunos casos la reconciliación no ocurre. Enfrentan la tensión y, bueno, creo que esa es la razón por la que el grupo se desmoronó. Quiero volver a esa rotura de lazos. Se habla de una muerte anterior de 5 machos adultos y una hembra que creo que no tienen muy claro por qué sucedió. ¿Cómo de importantes son las catástrofes o los cambios bruscos en las razones sociales dentro de la cohesión grupal de los chimpancés o quizás también en otras especies de primates? Ciertamente, previo a esta situación que vimos, sí, hubo la muerte de 6 adultos, un infante. Creo que la pérdida de estos 5 machos adultos de pronto causó un incremento en la polarización. El vecindario se distinguió más y creo que las enfermedades, la pérdida de individuos, definitivamente pueden hacer que las sociedades se hagan vulnerables, que los grupos sean vulnerables. Creo que hace énfasis también en que para los chimpancés incluso cada chimpancé individual tiene un impacto en el grupo entero. Por eso es que es tan importante no solamente protegerlos como especie en peligro, sino es cuestión de sus propias vidas. Es muy importante que estén protegidos y tenemos la suerte de que los chimpancés que yo he estudiado estén bien protegidos en un parque nacional. Claro, muy importante, desde luego hacemos también ese llamado. Quiero hablar de lo que nos dice la importancia de los individuos. Estamos hablando de animales que, como bien dicen, no tienen una cultura, entre ellas una cultura de la muerte, que le quiero preguntar cómo han reaccionado los chimpancés ante la muerte de los suyos. Realmente es una buena pregunta y es difícil de saber porque cuando estamos observándoles, tratamos de ser cuidadosos para no proyectar nuestras propias emociones, nuestras propias ideas. Y queremos ver cómo reaccionan los chimpancés y cuando ven a los muertos de su grupo. Bueno, hay una cantidad de comportamientos. Una cosa que me pareció sorprendente es que este macho anciano estaba con uno de sus amigos sociales que, bueno, había sido atacado, había resultado con una herida letal y viéndolo mientras ese otro adulto moría. Uno podía ver que estaba tocando sus manos, que estaba opacado. Quedó claro para mí que él quería que este macho herido lo siguiera, pero no podía. Estaba resaltando el hecho de que tras su comportamiento, tras estas relaciones, realmente creo que hay emociones. Pero carecemos de los métodos científicos requeridos para estudiar rigurosamente sus emociones. Bueno, en todo este contexto se habla de miedo a los extraños. Son estas reacciones que suenan, en cierta manera, a reacciones humanas. Sí, hay un comportamiento territorial ahí.
son agresivos hacia los extraños. Este es el caso, cierto, para los chimpancés, particularmente para los machos, porque para los chimpancés el grupo estándar de toda la vida es el mismo, mientras que las mujeres, las hembras se van en la adolescencia. Ellas tienen perspectivas distintas sobre la gente que entra y la gente que sale de la comunidad. Puede que tengan una relación distinta con los extraños y es algo de lo que podemos aprender cuando observamos otras especies. Sabemos que las hembras son las que están a cargo del grupo y creo que el hecho de que, bueno, esto es en los bonobos, que tengan una relación distinta frente a los extraños, esto explica por qué los bonobos son menos agresivos que los chimpancés. Creo que hay que ser cuidadoso con el término que usamos. Parece que ciertamente hay una hostilidad hacia los extraños, pero no son solo los extraños según esta investigación. Uno puede convertirse en un extraño dentro de la comunidad. Creo que eso permite entender lo que pasa al interior de esta comunidad y podemos también aprender nuestro propio comportamiento, entender cómo pasamos de estar dentro de un grupo a fuera de un grupo. Bueno, Aaron, los medios hemos hablado mucho de esta investigación y lo hemos querido relacionar con el ser humano para entender quizás lo que podemos aprender de los chimpancés, pero ¿cree que sería un error humanizar a los chimpancés, que aunque se parezcan mucho al ser humano, al final son una especie diferente? Sí, definitivamente son una especie distinta, pero creo que es importante recordar que no solamente son nuestros parientes más cercanos, tienen un comportamiento similar, pero tienen su propio comportamiento. Hay que estudiar a los chimpancés en su propio derecho, estudiarlos como chimpancés, con tanto detalle como sea posible, y luego desarrollar hipótesis sobre su comportamiento que puede aplicar a otras especies. Creo que podría incluir a los humanos y podríamos obtener insights sobre el comportamiento humano a partir de los patrones que vemos en los chimpancés. También es importante recordar que los humanos son primates, somos mamíferos, somos animales y podemos aprender mucho de nosotros, reconociendo el hecho de que somos animales y algo de nuestro comportamiento realmente está presente en otras especies. Pues Aaron Sandel, primatólogo y antropólogo de la Universidad de Texas, gracias por estar con nosotros. Un placer estar acá, muchas gracias. Placer también de nuevo y un placer tenerles como siempre al otro lado de la pantalla. Nosotros nos vamos, pero les dejamos ya con nuestra programación.